esta sesión vamos a abordar la novela Chambacú, Corral de Negros. Más que un análisis literario detallado de la obra, quiero proponer una mirada global, general, a esta obra para ver cómo Zapata Olivella nos propone elementos importantes para reflexionar sobre la relación de los sujetos racializados con el Estado-nación, en este caso Colombia, pero siempre teniendo en cuenta sus evocaciones de momentos, personajes y situaciones a nivel regional y global. Zapata Olivella, en su obra Chambacú, Corral de Negros, nos propone tres grandes temas, como divide la novela. La primera parte la tituló Los reclutas, la segunda parte fue titulada El botín y la parte final, la tercera, La batalla. Con esto que nos quería proponer Zapata Olivella, mirar cómo en el microcosmos de una ciudad como Cartagena de Indias en Colombia se dan unas fuertes tensiones en términos económicos, políticos, sociales, particularmente cuando se tiene enfrente una sociedad racializada como lo ha sido y lo es la ciudad de Cartagena. Entonces, Zapata Olivella propone grandes temas dentro de estas tres partes. Por un lado está el esfuerzo de las instituciones del Estado colombiano para reclutar a la fuerza a personas en barrios, pueblos, ciudades, lugares donde ni siquiera su presencia se hace de otro modo sino a través de la fuerza, y cómo también la comunidad ha practicado una larga resistencia a estos avances abusivos por parte del Estado. Zapata Olivella con esta novela también nos muestra esa larga historia pasada y presente de opresión, explotación y subyugación tanto de las comunidades como los sujetos racializados. Nos muestra el Chambacú local en sus múltiples dimensiones, la Colombia regional, enfocándose en un contexto urbano del Caribe, y la relación del Estado-nación con eventos ocurridos a nivel global, que en este caso es algo bien particular, como lo fue entre los años 50-53 la guerra en la península coreana. Le interesa, en mi opinión, al escribir esta novela, la relación Estado-nación-comunidad, que se esfuerza en darle significado a un territorio y luego las fuerzas económicas, políticas, intervienen con el aparato del Estado para, entre comillas, deslegitimar la acción de estos individuos y comunidades. Por eso me gustaría empezar citando a Ana Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Roca en su trabajo La isla que se repite, porque allí nos proponen una radiografía interesante de lo que fue el Chambacú histórico. Desde finales del siglo XIX, ese espacio se puede decir que no era más que una maraña de mangles, pero que en el siglo XX se empieza a poblar con gente de distintos pueblos vecinos y que era empleada en la construcción del ferrocarril y la modernización general de los espacios físicos de la ciudad. Así que cuando el barrio de Chambacú se intenta transformar por una orden emitida
por el alcalde de la época, se buscaba reinscribir a esta comunidad en un patrón colonial de segmentación espacial de la ciudad en la cual los negros mulatos y blancos pobres vivían en un espacio, principalmente la isla de Getsemaní, que estaba parcialmente amurallada, y los blancos en una isla donde se formó la ciudad y que estaba completamente amurallada. Aguilera Díaz y Meisel Roca se preguntan qué se buscó con el desplazamiento de estas personas y responden que fue básicamente despejar la zona para que 30 años después se construyera la avenida Santander, que facilitó el acceso del aeropuerto de Crespo al sector amurallado y al barrio turístico de la época, Boca Grande. Entonces, este desplazamiento de las personas de sectores populares, en su mayoría que son sujetos racializados y pobres, ha obedecido a una historia de larga duración donde han primado los intereses de sectores sociales que ejercían el poder político y económico. Y en el caso particular del Chambacú histórico, lo que se hizo fue reinscribir a los afrodescendientes como población desterrada. Básicamente, desterrar esta población es la continuación del tránsito histórico de los afrodescendientes de la plaza de subasta a la plantación, de las minas a la servidumbre, pasando por los oficios y servicios domésticos urbanos pobremente remunerados, hasta la confinación y rotulación del espacio de esos habitantes de los barrios mencionados como un lugar en donde solo se cifra actividades no aceptadas, crímenes, y básicamente se les discrimina por estar en ese espacio. Y por supuesto, esos actos de discriminación y de rotulación se fortalecen cuando estos espacios aparecen en el horizonte de obras y remodelación de espacios para una ciudad imaginada como centro del turismo nacional. El destierro de los chambaculeros se complementó con distintos eventos y habría que señalar que la Sociedad de Mejoras Públicas buscaba proteger el legado arquitectónico de la ciudad colonial para aprovechar su valor turístico. Entonces se inauguró un puente para comunicar el acaudalado barrio de Manga y nació la celebración del Reinado Nacional de Belleza para promocionar la ciudad como uno de los grandes destinos turísticos nacionales. Todo esto entonces justificaría, en vista de la élite de la ciudad, la erradicación de los barrios ubicados al pie de la muralla, de las murallas. Así que la proyección que se hizo de la ciudad hacia el futuro, desde comienzos del siglo XX, fundada en una economía de turismo, terminaría produciendo una estructuración del espacio urbano mediada por la raza y la clase, entre otros indicadores políticos y socioeconómicos. Sin embargo, y creo que en esto hay una virtud importante de la novela, es que las comunidades no se quedarían calladas frente a estas acciones de las autoridades locales. Estas comunidades, ante el proceso discriminatorio, crearían lo que se puede llamar un discurso oposicional para disputar las ideas de las relaciones de clase y el significado de las nociones de africanía y de raza en ese contexto. Por supuesto, en oposición a una élite que se veía como una comunidad civilizada, entre comillas, y de ascendencia euroamericana. Aquí hay que responder que aunque se vea desde hoy como la novela como un espacio en donde se enfrentan tipos
entre personajes buenos, personajes malos, o es una relación bastante maniquea, desde nuestro punto de vista hoy, aún con todo eso, tiene mérito señalar que estas actitudes que vemos dentro de la novela son reveladoras de ese marco temporal en el que se desarrollaron estas sociedades. Aunque hoy día el escenario es mucho más rico en sus dimensiones y problemáticas, debe su complejidad precisamente a ese primer contexto en donde se veían personajes en orillas opuestas, institución, comunidad, negros, mulatos, afrodescendientes en general, con una población blanca, acaudalada, etcétera. Hoy día continúan esos patrones de manera mucho más complicados, pero aún así es vigente la proposición que nos hace Zapata Olivella al mostrarnos esta problemática. Entonces, no resulta extraño entonces que en ese imaginario social y económico y imaginario hegemónico, mejor, de las instituciones de administración pública local, quisieran intervenir Chambacú. En primer lugar, hay que recordar que se publicó una cartilla en el 56 por parte del Instituto de Crédito Territorial, en donde se caracteriza a los chambaculeros como personas desnutridas, ociosas, desempleadas, adictas, enfermas por la sífilis y la tuberculosis debido al hacinamiento en el que vivían y su inherente promiscuidad. Es decir, este folleto lo que hacía era pintar a la población en una forma degradada, porque habían perdido, según ellos, su moral por el contacto entre estas personas. Y en segundo lugar, la imagen de la prensa local también contribuye a construir unos barrios en donde la élite local solo retrata una comunidad de personas que se oponen a planes y aspiraciones y por lo tanto son un problema u obstáculo para lograr que la ciudad llegue a presentarse como el destino turístico preeminente en Colombia. Eso significó entonces que para los sectores dominantes de Cartagena la consecución del progreso material fuera una tarea inevitable e inaplazable. Y el empobrecido Tugurio se presentara como el más sobresaliente obstáculo, porque sabían que Chambacú, que estaba a menos de 100 metros del centro histórico de la ciudad, era una realidad que superaba la imagen de ciudad moderna con creces. Zapata Olivella nos presenta unos personajes que están inmersos en esta lucha, en este proyecto de las élites cartageneras y las élites nacionales, y por lo tanto, con su lucha, a pesar de ser desplazados o desterrados, con su lucha nos muestran ese espíritu histórico de los sujetos y las comunidades afros en Colombia para oponerse a los avances del Estado-Nación con sus instituciones, que cuando se presentan lo hacen de manera violenta, como es el caso del reclutamiento. Como ya había mencionado, ese reclutamiento de jóvenes para llevarlos a Corea resulta en la fragmentación, división de la comunidad. Tenemos el protagonista Máximo, por un lado, que se nos presenta como un personaje que conoce su historia, que lee, además logra conectar la historia local con una historia global. No solamente piensa en Cartagena, sino que a través de sus lecturas se puede remitir a la historia de opresión, la historia de
racismo que se vive en los Estados Unidos y puede conectar esa larga historia, esa amplia historia con lo que ocurre a nivel local. Algunos estudiosos han establecido el vínculo de Máximo, personaje Máximo, como una especie de Marcus Garvey en el contexto local, por sus lecturas anti-imperio, por sus lecturas anti-estado que oprime, que discrimina, y también otros no se han ido tan lejos, sino que lo han señalado su relación con líderes locales como Gaitán, por ejemplo. Entonces sabemos que Zapata Olivella, a través de la estructuración de esta novela, relaciona las luchas locales con las luchas regionales y globales. También es cierto que hay otros personajes que sucumben ante el avance del reclutamiento que hace el Estado, como es el personaje hermano de Máximo, quien es José Raquel, y representa a un sujeto atrapado por el complejo de inferioridad que conduce a odiarse, que lo conduce a odiarse a sí mismo y a todo aquello que signifique su historia. Por eso es que le resulta fácil a este personaje posicionarse en contra de su hermano Máximo y la comunidad de Chambacú en general, porque tiene intereses mezquinos, como el reconocimiento ante los militares y el dinero. Creo que aquí, con este personaje, Zapata Olivella lo que quiere hacer es exponer cómo la guerra es una cadena de intereses corruptos y lo que pretendía no era la liberación de los pueblos inmersos en el conflicto, sino que lo que buscaba era reclutar a la fuerza, enviar a este conflicto a los sujetos de la comunidad chambaculera para regresarlos deformados física y moralmente. La narración, por ejemplo, señala cómo en Corea cada uno era identificado por su lugar de procedencia en vez de su nombre o su apellido. Los soldados eran llamados Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Bolívar o Medellín. Y para los extranjeros simplemente eran Colombia. Zapata Olivella, con ironía, nos muestra cómo aquellos sujetos que el Estado colombiano no reconocía como miembros o ciudadanos plenos en su territorio nacional o local, como vemos en la lucha que tiene la comunidad chambaculera con las autoridades locales, son quienes llevan la patria en sus hombros durante el conflicto en Corea. En la segunda parte, titulada El Botín, creo que lo que hace Zapata Olivella es mostrarnos cómo Chambacú es la memoria viva del cimarronaje. Y por eso se convierte en un botín para las autoridades locales y nacionales. Considero que leer a Chambacú como correlato de los diversos procesos de politización de los afrodescendientes en América Latina desde Colombia permite ver al protagonista del relato como un depositario y a la vez transformador de las diversas corrientes de saberes que llegaron a constituir al sujeto afrodescendiente como intelectual, radical y hereje. Máximo, su protagonista, el sujeto encuentra que puede articular corrientes diversas de pensamiento. Por un lado, Máximo es radical en su vertiente afromarxista y en cuanto continúa el prototipo de héroe nacional popular colombiano, como lo había sido Jorge Eliezer Gaitán, y por el otro lado es hereje, tipo garveyista, como lo había mencionado, en cuanto retoma la idea de una comunidad imaginada de la diáspora africana como manera de posicionarse en el pasado y el presente y como proyección hacia el futuro de su localidad específica. Con este gesto discursivo efectuado por Zapata Olivella, considero que lo que busca es hacernos reflexionar en eso que Máximo dice en una parte de la novela. Y cito:
Dice el personaje Máximo: nuestra cultura ancestral está ahogada. Se expresan fórmulas mágicas, supersticiones. Desde hace 400 años se nos ha prohibido decir esto es mío. Nos expresamos en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos no encuentran todavía las palabras exactas para expresarse. Cuando me oyes hablar de la revolución, me refiero a algo más que romper las ataduras. Reclamo el derecho simple de ser lo que somos. Fin de cita. Aquí romper las ataduras significa sacar del ahogamiento a la cultura ancestral. Hablar un idioma propio implicaría forjar una nueva historia para comprender la dislocación constitutiva de su ser como individuo y como comunidad afrodiaspóricos. Ante el avance de la policía que quiere reclutar a estos sujetos a la fuerza, ante el avance de las autoridades locales que quieren recuperar este terreno, una vez ya sido transformado por los chambaculeros, y convertirlos en botín, encontramos que los personajes nos dicen lo siguiente, y es, como la policía dice que todos los habitantes tienen que salir del barrio, el protagonista nos explica, y lo cito otra vez: quieren arrebatarnos lo que hemos alcanzado con sudor y sangre. Dicen que nos darán otras tierras. Mentiras, siempre prometen. Conocen nuestra generosidad y la explotan al máximo. Saben de nuestra capacidad de sufrimiento y quieren matarnos de hambre. Confunden nuestra paciencia con nuestra resignación. Basta, resistiremos. Cada rancho será una trinchera, cada palo un arma, cada hijo una razón de lucha. Iremos más allá de la resistencia. Exigimos justicia. Reclamaremos cuanto nos han quitado. Organizaremos una marcha sobre la ciudad para reclamar nuestros derechos. Entonces, encontramos que ese cimarronaje ancestral cobra importancia en el contexto de mediados del siglo XX con Chambacu, e incluso en los contextos actuales en donde comunidades se encuentran frente al fuego cruzado de distintos grupos por su interés en la explotación de sus tierras o el interés en la explotación y tráfico de una cantidad enorme de productos que pueden conseguir en esos territorios habitados. La lucha y la protesta comunitaria permanece incluso más allá de la muerte de sus líderes, como ocurre en el final de la novela con la muerte del personaje Máximo. El cimarronaje, considero, emerge como una expresión de solidaridad entre quienes experimentan la opresión y la marginación como experiencia común, y aspiran a la realización de la justicia y coordinan acciones para lograrlas. Por esto creo yo que Máximo, identificado como redentor de los hambrientos por el narrador al inicio de la novela, como si fuera Bencos Biojó, en vez de el sacerdote Claver, ha dejado de ser objetivo de las burlas e incomprensión del barrio para tornarse en una figura heroica y transformadora de sus perspectivas sobre el momento y lugar histórico que le tocó vivir. Si bien el comienzo y el final de la novela terminan de forma parecida, entre disparos y persecuciones que todavía no cesan, hay diferencias importantes. En el inicio se quiere capturar y reclutar a los chambaculeros para llevarlos a la guerra de Corea, en especial a Máximo y a sus secuaces por su rebeldía, pero al final ya Máximo no está solo en su oposición y resistencia, y el legado de su crítica y acción es palpable en el proceso de concientización y acción colectiva que emprenden los habitantes de Chambacú. Zapata Olivella avanza entonces en su agenda literaria
Una novela que revela el expolio simbólico y concreto de las comunidades afrodescendientes desde los contextos locales de la violencia que ejerce el Estado reclutador, desde la hegemonía política de los Estados Unidos en su cruzada anticomunista en el hemisferio, con la participación de Colombia en la guerra de Corea, así como también desde la transformación socioeconómica y el desarrollo histórico del turismo en Cartagena, que excluye de sus planes a dichas comunidades. En la narración, los protagonistas de los eventos son las personas de Chambacú. De ellos emana la perspectiva que protesta y se opone con la más fuerte resistencia al estado de cosas. Es así como cualquier lector, medio siglo después de la publicación de la obra, se puede sumergir en la narración que da contenido histórico, social y político al Chambacú que se pretende desterrar de la historia y la memoria no solo de Cartagena de Indias, sino también del horizonte histórico, geográfico, político y cultural del Estado-nación colombiano contemporáneo. Entonces, para finalizar, considero que en Zapata Olivella podemos ver que las experiencias del destierro o el desarraigo no solamente se guardaron en el papel escrito, generalmente olvidado, sino también en la memoria de los afrodescendientes que poblaron Chambacú y fueron vecinos del mismo. Se puede observar que en los límites de la nacionalidad colombiana yacen procesos de identificación cultural fundados en las experiencias de la diáspora africana que permiten ampliar los relatos de la formación de la nación y a la vez avanzar la causa por la justicia y liberación para dichas comunidades.